de aquí hacia el mundo. Y vamos hacia allá, hacia Europa, hacia Eslovenia, una de las repúblicas de lo que fue alguna vez Yugoslavia. Hoy Eslovenia tiene el gratificante título de ser uno de los países que ha derrotado al coronavirus, o al menos eso es lo que indican los datos. Hoy solamente cuentan un puñado de contagios diarios. Y hay un médico argentino que está trabajando allí, desde el Hospital Celje, en la tercera ciudad más importante de Eslovenia. Está Federico Potočnik trabajando. En estos momentos nos está atendiendo desde la capital de Eslovenia, desde Ljubljana. Digo bien, Federico, buen día aquí, buenas tardes para vos. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, Gabriel, ¿cómo va? Sí, dijiste bien, es Ljubljana, y estoy acá ya terminando lo que es el día laboral. Bueno, entonces más relajado. Entonces imagino que el estrés para un médico que está trabajando cara a cara de coronavirus, allí en Eslovenia como aquí en la Argentina, es muchísimo, ¿no? Sí, pero lo que estamos viviendo hoy nada que ver con lo que fue hace 2 meses en pleno auge de la pandemia, ¿no? Contanos entonces, contanos una eso. Vida casi normal. Contanos eso, ¿cómo es pasar de el pico a no tener coronavirus? Increíblemente gratificante. Pensá que hacíamos el doble de guardias a lo que estamos acostumbrados. Hacemos usualmente 4 guardias por mes de 24 horas y en marzo, abril, mayo estábamos haciendo 8, ¿no? Aparte todos los días con este equipo protectivo era muy cansador y obviamente con la angustia, el miedo, ¿cuándo me va a tocar a mí? No sea cosa que se lo pase a mi familia, no sé, a mis padres, o a algún otro paciente, por ejemplo. Fueron momentos difíciles, pero ahora después de fin de mayo, que se oficialmente terminó la epidemia aquí en Eslovenia, puedo decir que respiramos mucho más tranquilos. ¿Cómo se comunica desde las autoridades políticas y médicas a la población? Gente, se terminó. ¿Cómo es ese momento? No es blanco o negro. Tal como empezó de a poco, pero llegó a medidas drásticas y relativamente rápido. Lo mismo es la vuelta atrás, o sea, no es de hoy para mañana ya está, sino que el 15 de mayo se dijo que el 31 se iba a decretar el fin de la epidemia porque se calculó que ya para ese entonces íbamos a estar casi prácticamente libres de COVID, y es al día de hoy estamos teniendo casos esporádicos. Ayer hubo 4, pero estamos en las últimas 2 semanas entre 1 y 3 casos por día. En la intensiva aquí de Ljubljana hay un paciente nada más y casos activos habrá unos 10, creo, en todo el país. ¿Y cómo lograron esto? Es decir, cuando tuvieron el pico, ¿qué cantidad de contagios y de muertes diarias más o menos tenían? ¿Qué hicieron en ese momento y cómo fueron desenvolviendo la cuarentena, en todo caso, a partir de esos días? Me parece que lo más importante fueron medidas drásticas y prontas. O sea, entre el primer caso y el comienzo de lo que fue la cuarentena pasó 1 semana. Uh-huh. O sea, piensen que Eslovenia es un país que es del tamaño de Tucumán, tiene 2 millones de habitantes. Al norte tiene Austria y al oeste, o sea, a la izquierda está Italia. O sea que Italia está acá al lado. De Ljubljana son 2 horas de viaje y uno ya está en Italia, ¿no? A Venecia son 3 horas y pico, o sea que está muy cerca de lo que fue el epicentro europeo de toda esta pandemia. Y teníamos miedo, sobre todo en marzo, porque al terminar el invierno, la gente venía de las vacaciones de invierno, de esquiar en Eslovenia, Austria, en Italia, y muchos trajeron el virus ahí. O sea que los primeros días fue mucho miedo y por eso las medidas fueron drásticas, rápidas y se mantuvieron. La gente fue muy disciplinada. Y creo que eso fue lo que nos salvó, ¿no? Que la gente fuese consciente de que de esto se sale solamente con disciplina y haciéndole caso no solo a las autoridades, sino que también respetando la cuarentena por sí mismo, por uno mismo y por los parientes, sobre todo de los mayores, ¿no? Porque aquí en la intensiva hemos tenido gente de 50 años, ¿no? No estamos hablando de gente de 95 años que no, demente y no sé cuánto, con muchas enfermedades. Estamos hablando de gente sin enfermedades de 50 años. Eso ya a la gente, digamos, que la despertó un poco.
¿Y en algún momento colapsó el sistema sanitario? No, en ningún momento, al contrario. Por ejemplo, en mi hospital, que es el tercero más grande de Eslovenia, estábamos preparados para 150 casos al mismo tiempo, de los cuales 60 camas las teníamos en terapia intensiva, con respiradores nuevos, con muchísimo equipamiento que se iba trayendo. Estábamos preparados para lo peor y en el pico hemos tenido, ponerle un 15% de las capacidades ocupadas. Hoy, ¿cómo es la vida de Eslovenia? ¿Es absolutamente normal o se mantiene algo de lo que vivieron en cuarentena? Se mantiene algo de lo que vivimos en la cuarentena, que es el distanciamiento social, sobre todo en los asilos de ancianos, o sea, los geriátricos, escuelas. Aquí en el hospital donde estoy trabajando, todos los médicos tenemos mascarillas, hay higiene de manos, que es, bueno, la higiene es siempre importantísima, sobre todo en hospitales, ¿no? Pero últimamente está mucho más acentuado y se nota, ¿no? Estamos hablando con Federico Potočnik, es médico argentino que está trabajando en Eslovenia, en el tercer hospital más importante de aquel país europeo. Federico, la gente, vos hablabas de la conciencia social y la responsabilidad de la gente. Aquí en la Argentina hemos tenido una cuarentena muy previa a lo que fue el pico al que estamos llegando en estos momentos de la pandemia, y en sus primeros momentos se ha cumplido a rajatabla prácticamente la cuarentena. Sin embargo, con el paso de los días, lamentablemente se ha ido flexibilizando, de hecho, o porque se han dado ciertas libertades, y aparece siempre la trampa. Y de esas trampas, lamentablemente, surgen los rebrotes. Lo hemos tenido en la ciudad de Necochea, lo hemos tenido en la ciudad de Olavarría, también, por supuesto, aquí en la zona metropolitana. Estas situaciones en Eslovenia, se estuvieron dando, se fue dando, de hecho, también una liberalización de la cuarentena, o se siguió paso por paso lo que establecían las autoridades médicas. Bueno, hacia el final sí hubo cierta flexibilización, porque tanto las autoridades como nosotros nos dimos cuenta que a largo plazo era insostenible. Por eso fue muy importante empezar con medidas drásticas y mantenerlas lo suficiente como para que el virus no pudiese, no pudiese estar por toda la población, ¿no? Sino que mantenerlo reducido. Lo importante fueron obviamente las primeras semanas, porque lo que estamos viendo hoy es el resultado de lo que se estuvo haciendo hace 2 semanas, ¿no? Porque hay que contar el tiempo de incubación de la enfermedad, ¿no? Y hasta que empieza a dar síntomas. O sea que los números que estamos viendo en Argentina hoy es la consecuencia de lo que se estuvo haciendo, ¿no? Hace 2 semanas, tal vez 2 semanas y media. Pero lo que me parece que tenemos que tener todos en cuenta, y es muy fácil para hacer en toda la población, es mantener las reglas básicas de higiene, que es lavarse las manos, es cuando uno tose, no toser en la mano, porque la mano después lo usa para otras cosas, ¿no? Y lavarse regularmente las manos, o si uno puede, desinfectarse. Y tener, por supuesto, mascarillas, ¿no? Ya con eso bajamos el contagio un 90%. Vos como argentino, ¿cómo estás evaluando? Imagino que tenés contacto permanente con lo que ocurre aquí. ¿Cómo estás evaluando desde tu lugar privilegiado de comparar un método, una realidad exitosa en Eslovenia con lo que está ocurriendo aquí? ¿Cómo lo evalúas desde allí? Me parece que va más allá de una evaluación personal. Hay que remitirse a los datos, y los datos en Argentina muestran que las contagios están subiendo. O sea que es difícil decir que se está haciendo todo bien, ya que el número no está bajando, y mientras el número siga subiendo va a seguir siendo un problema en crecimiento, lamentablemente. Vos decís que hay que mantenerse entonces, sobre todo en época invernal, en una cuarentena hasta que los casos denoten efectivamente que se está bajando. Absolutamente, sobre todo en invierno. Acá en Europa es verano ahora, ¿no? Y eso ayuda muchísimo, porque las temperaturas son más altas, el virus no aguanta temperaturas tan altas, el virus se reproduce más fácil a temperaturas más bajas, cuando hay más humedad, lo cual el invierno de Argentina es muy propicio para esto, ¿no? O sea que Europa, por un lado, todo eso, pero por otro lado, algo que aquí se hizo mucho en Eslovenia fue testear. Creo que fuimos el 6º o 7º país del mundo con más testeos per cápita. Y ahí en Buenos Aires estamos hablando de una ciudad gigante donde hay
ya de por sí poca distancia social, sobre todo en barrios pobres. Entonces ahí es donde más énfasis hay que poner en el testeo, porque no testear a la gente es perderse un montón de positivos. Claro, que después, obviamente afectan las estadísticas de una manera que se va de las manos. Lo vemos en Brasil, ¿no? Es muy difícil. Háblanos un poco de Eslovenia. ¿Cómo es el esloveno? Porque nosotros tenemos aquí una idiosincrasia de vamos a reunirnos a comer un asado, somos 20, nos abrazamos, nos besamos, nos tocamos, sudamos juntos, vamos a jugar al fútbol. ¿Cómo es el esloveno desde el punto de vista social en la lucha por esto del distanciamiento, ¿no? El romper con nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Sí, bueno, el esloveno, como todo europeo, es un poco más frío, ¿no? La distancia social es mucho más fácil de aplicar, ¿no? A ver, para darse una idea de lo que es el esloveno, Eslovenia fue parte de la Yugoslavia, como dijiste, pero antes de la Primera Guerra Mundial y para atrás, casi 1000 años, fue parte de Austria. O sea, Eslovenia y Austria eran el mismo país. Entonces, y bueno, y antes con Alemania. Entonces, el esloveno es muy parecido al austríaco, al alemán. Es una persona de un carácter alpino, ¿no? Acá afuera miro por la ventana y veo los Alpes. Al estar con la Yugoslavia, uno obviamente tomó un poquito del carácter sureño, ¿no? Del sudeste europeo, que es un poco más amistoso, pero aún así no llega al nivel de, no sé, Italia, de España, de Argentina, ¿no? Aquí el distanciamiento social fue, como decía, más fácil de aplicar, pero no deja de ser un lindo lugar para vivir. Se vive muy bien de lo que era el bloque oriental, ¿no? Europa del Este es el país que mejor está, como decía, por haber sido parte de Austria con las mismas políticas, la misma economía austríaca durante 1000 años. Es un país donde se vive bien, calidad de vida uno de los 10 mejores del mundo, creo que el 7º o 8º más seguro del mundo, con menos robos, menos asesinatos. Para tener hijos creo que está en el número 2 después de Noruega. O sea, es un buen lugar para estar. Sin lugar a dudas tenían todas las condiciones para que tuviera éxito la lucha contra la pandemia. ¿Cómo está compuesta tu familia, Federico? ¿Cómo estás viviendo allí? ¿Con quién estás acompañado, si es que lo estás? Sí, vinimos con mi familia ya casi 20 años. Mis padres son médicos, con más razón teníamos que tener cuidado de que mi padre no trabajara, por ejemplo, trabaja en un geriátrico, que no estuviese muy en contacto con enfermos, ¿no? Porque él ya tiene más de 60 años y es una edad riesgosa. Así que bueno, por ese lado tuvimos que tener varias precauciones, pero salimos bien, contentos, y bueno, ahora los domingos hacemos carne asada, o sea, hacemos, no un asado, pero alguna entraña ya nos hemos comido juntos sin tener que estar a 2 metros de distancia. Extraordinario, extraordinario. Como me pareció extraordinaria esta charla, Federico Potočnik desde Eslovenia, un médico argentino que nos ha brindado un panorama extraordinario de esto que está sucediendo allí. El éxito en la lucha contra la pandemia, con mucha disciplina, con cuarentena férrea y a partir de flexibilizaciones absolutamente administradas, se pudo combatir exitosamente al virus, hoy solo con un puñado de ellos y un internado en terapia intensiva en el hospital en el que está trabajando. Desde ya, Federico, te envío desde aquí, desde La Plata, la provincia de Buenos Aires, desde la Argentina, un abrazo fraternal y un agradecimiento por estos minutos en contacto con nosotros. Un placer, muchos saludos.